Ahí estamos, creo. ¿Sí? You are now unmuted. A You are now ver, voy muted. a subir el volumen, que no sé si lo tengo. A ver, que alguien me hable. Estoy chequeando el volumen mío de mis auriculares. You are Hola, now Hola, hola. hola. unmuted. Ahí está, perfecto. You are now muted. Yo a veces hago preguntas, pero hagamos como que estamos en clase, ¿no? Cuando pregunto alguna cosa o hago algún comentario, alguna pregunta es porque siempre espero algún ruido del otro lado, para no ser tan aburrido. Bueno, entonces le decía, yo voy a enseñar para mi aplicación en particular, evaporadores. Por si lo necesitamos, voy a abrir un programa de diagrama ciclométrico, por si necesitamos, si hay alguna consulta o alguna cuestión, lo vemos. Voy a ver un programa de baja temperatura, alta, baja temperatura. Lo que estoy haciendo es cargando ya para cuestiones de trabajo, diagrama ciclométrico con el orden de temperaturas donde a mí me interesa trabajar, porque si uno agarra un diagrama ciclométrico extendido con todo el campo de temperaturas, cuando llegas a la zona media o de baja temperatura no ves nada en estos diagramas. Entonces yo ya tengo uno cargadito para baja temperatura, ven que estoy hablando de menos 35 grados, menos 30, menos 25, otro para el orden de temperaturas menos 10, más 5, y otro como si fuese para aire acondicionado. Bueno, listo. El comentario. Bueno, entonces yo tenía que seleccionar enfriadores de aire para mi caso particular. ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer? Bueno, voy a tratar de determinar en forma analítica, mediante un diagrama ciclométrico, cuál es esa relación de calor sensible con la cual yo voy a hacer trabajar a mi enfriador de aire. ¿Eso de dónde se determina? Bien, yo ya tenía especificaciones de diseño de mi equipo, ¿no? Había dicho que iba a trabajar con una temperatura de evaporación de menos 35 grados centígrados, ¿bien? Y que mi evaporador lo iba a hacer trabajar con un delta T de 7 grados centígrados. ¿Esto qué significa? Que la temperatura de entrada al evaporador con respecto a la temperatura de evaporación a la cual yo deseo hacerlo funcionar, iba a ser de 7 grados centígrados. Con lo cual, voy a ir al diagrama ahora para que se vea por ahí mejora más grande. Con lo cual, yo un punto de mi diagrama ciclométrico lo ubicaba aproximadamente a la temperatura de evaporación, menos 35 grados centígrados, y al 100% de humedad relativa. Este punto que yo estoy moviendo acá, ¿qué es lo que me estaba representando? La superficie mojada, la superficie húmeda sobre los caños y las aletas del evaporador. Bien. Y el otro punto era la temperatura de entrada o de ingreso al evaporador. Como dije que iba a trabajar con un delta T de 7, esa temperatura tiene que ser de menos 28 grados centígrados, donde me estoy moviendo por acá. Me falta ubicar la humedad relativa, por decirlo así. Bueno, como es una cámara de baja temperatura, la humedad es relativamente alta, así que yo adopto, no porque haya ido a medir, sino es un muy buen criterio colocarlo con un 90% de humedad relativa. Bien, y acá, con estos dos puntos ubicados, yo lo que tengo que determinar es esa relación de calor sensible, ¿no? Sobre esta recta roja, supuestamente iba a evolucionar, ¿sí?, la temperatura de salida del evaporador, mirando hacia ese punto, mirando hacia este punto, pero la salida del aire del evaporador, a qué temperatura sale, no lo sé, pero puedo pensar, suponer que se va a mover sobre esa línea recta mirando esta trayectoria que está. Como yo acá puedo formar un triángulo rectángulo semejante al otro que no conozco, me manejo con estos dos extremos de datos. Entonces, acá lo que yo estoy tomando, el nodo 1, que vendría a ser este,
temperatura menos 28 grados centígrados y humedad relativa 90%. Bien, si vos agarraras y hicieras esto y decís, se me antoja que la humedad relativa sea 85%, está dentro de todo razonablemente bien. Ubicado ese punto, yo tomo este referencial la entalpía que tiene ese punto y también mido la humedad absoluta que le corresponde a ese punto. Estos dos valores son los que están indicados acá. Y tengo el otro nodo, nodo 2, que como les dije lo ubiqué a temperatura de evaporación, menos 35 grados centígrados, sobre la línea de saturación del aire húmedo, 100% humedad relativa, y de ese puntito saco la entalpía y la humedad absoluta que le corresponde. Mediante esta ecuación sencilla que habíamos visto en la teoría, yo calculo o determino cuál sería esa relación de calor sensible. La relación de calor sensible era el calor sensible dividido el calor total al cual trabajaría o estaría produciendo potencia ese enfriador. Bien, reemplazando los valores, obtengo ese valor de relación de calor sensible, prácticamente 0,95. Yo cuando había hecho el balance, había supuesto, a modo de buen criterio, una relación de calor sensible para estimar esa sobrecarga que iba a tener en su rendimiento para el balance térmico, para determinar la carga total, ese evaporador o esos evaporadores funcionando, y había estimado aproximadamente el mismo valor, con lo cual no voy a hacer ninguna corrección al balance térmico que había hecho originalmente, lo que correspondía a la unidad número 2. Bien. Luego de ese balance térmico, yo tenía que el calor total que yo había estimado para mi cámara de mantenimiento de producto congelado eran de 115 kilowatts. Bien, el sistema de trabajo de ese evaporador o de esos evaporadores, yo había determinado que iba a ser del tipo termosifón o inundado, cosa que vimos en la clase pasada. Y que iba a trabajar con un delta T de 7 grados centígrados. De ahí sale el menos 35, menos 28. Dada la capacidad, que es grande, ustedes esto ahora no lo manejan, pero para un soplador es algo elevado esta capacidad, yo en vez de trabajar con un solo evaporador, que sería muy, muy grande, para el tamaño de mi cámara, que es grandecita, voy a trabajar con 4 evaporadores dentro de la cámara. Con lo cual, la capacidad que yo voy a buscar es 115 dividido 4, ¿no? Para cada evaporador, que es este valor que tengo acá, o 24.725 kilocalorías hora. Bien, entonces yo voy a determinar eso. ¿Con qué me meto? Bueno, ahí en las anexas hay varios fabricantes. Yo tomo un fabricante que se llama Mebrafe, ¿sí? Es brasilero, no importa. Y de ese fabricante voy a seleccionar evaporadores con la potencia y con las condiciones de trabajo que yo requiero. Entonces, esto es lo que yo estoy buscando. Lo miro esta unidad, porque en el manual de este fabricante aparecen las capacidades en kilocalorías hora en vez de kilowatts. No importa. Como es de baja temperatura, voy a seleccionar de ese fabricante evaporadores con una separación de aleta de 12 milímetros. Tiene varias alternativas ese fabricante. Tiene separaciones de aletas por ahí de 7, de 12 y quizás alguna otra medida más. Bueno, para baja temperatura, esta separación de aletas está buena, mínimamente, ¿no? Esto era debido a que si se forma hielo no se obstruye el pasaje de aire al tener separaciones de aleta muy reducidas. ¿Qué es una separación de aleta muy reducida? Y 5 milímetros. Eso es una separación de aleta reducida para un evaporador del tipo industrial. Refrigerante amoníaco. Y según la tabla, que acá yo puse una copia de esa tabla, bien, habrá que hacerle algún factor, utilizar algún factor de corrección para que yo pueda determinar
o seleccionar un evaporador para mí, para mis condiciones de trabajo. Bien. A ver, ¿qué escribí yo acá? Porque ya ni me acuerdo. Según la tabla de corrección, por condiciones de trabajo del fabricante, para las condiciones de funcionamiento impuestas mías, corresponde un factor de corrección de capacidad del evaporador de 0,7. Es ese factor de corrección. ¿Y esto por qué? Bueno, yo acá copié un poquito, ¿sí? Una tabla de selección del fabricante y voy a ver si lo agrando algo esto. Si me encuentro eso. Bueno, ¿se alcanza a ver una tabla esta? No. You are now unmuted. No, la tabla no. El gráfico sí, pero la tabla no. Muy bien. Bueno, ahí puse You are esta now tabla. muted. ¿Por qué? Acá es para los evaporadores que fabrica este tipo. Y tiene separación de aleta 5 milímetros, que sería esta. Separación de aletas 8 milímetros, dentro de sus modelos, ¿no? Y separación de aleta 12 milímetros. Yo elegí equipos que correspondan a esta separación de aleta. Ahí indica el fabricante que están los evaporadores hechos de tubo y aletas de aluminio, es compatible con el amoníaco, no tengo ningún tipo de problema. ¿Bien? Y en la tabla de selección de este fabricante, los factores de corrección están hechos, estas tablas, fíjense, para las que tienen separación de aletas 5 milímetros, está todo con delta T10 de trabajo, viene el factor de corrección, delta T10, y temperatura de evaporación más 5 grados centígrados, el factor de corrección es 1. Si fuese de media temperatura, está con temperatura de evaporación, hechas las tablas de capacidades, ¿no? Menos 5, delta T10, de vuelta vuelve a ser 1. Y para los de baja temperatura, el factor de la tabla, está, las capacidades colocadas están hechas para menos 30 grados centígrados de evaporación, delta T10, factor de corrección 1. Yo me voy a meter con la que me corresponde a mí. Bien, yo no voy a trabajar con un delta T de 10, voy a trabajar con un delta T de 7. Bien, con lo cual yo voy a poner menos 35 grados centígrados, es mi temperatura de evaporación. Delta T7 andaría por acá, factor de corrección 0,7. Bien, ¿qué fue lo que puse acá? Por lo tanto, para yo seleccionar lo que necesito con la tabla de capacidades que hizo el fabricante, ¿sí? Yo tengo que buscar un evaporador que tenga una capacidad, según el fabricante, con delta T de 10, de 35.320 kilocalorías hora. Yo lo que necesito es esto, pero coloco el factor de corrección para usar la tabla que hizo el fabricante. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo voy a trabajar con delta T7, ¿sí? Y necesito una determinada capacidad, si ese mismo equipo trabajara con un delta T de 10, va a tener más capacidad. Como la tabla del fabricante está con un delta T de 10, es lo que estoy buscando, ese valor, para seleccionar de su tabla. Y dentro de las tablas que tiene, voy a buscar algún modelito que me caiga bien. Yo cuál elegí, el 08123, que vendría a ser este. Bien, que me da 35.800 kilocalorías hora. Entonces me gustó ese modelo y yo lo selecciono. Y de ahí veo que tiene, según datos del fabricante, 12 milímetros de separación. Tengo la superficie de intercambio térmico, que me la brinda el fabricante, 170 metros cuadrados. La capacidad con delta T10 de ese equipo es de 35.000 y pico. Muy bien. Me dice la cantidad de forzadores y la potencia que tiene cada forzador. Bien, tiene 3 de 1 kilowatt cada uno, casi un caballo y medio. Yo de estos voy a poner 4, o sea que voy a tener 4 por 3, 12 forzadores metidos ahí adentro de 1 kilowatt cada uno. Esto, por ejemplo, a esta altura me estaría dando la idea, cuando yo puse la carga propia del equipo de refrigeración, que ahí incluía la potencia de los ventiladores, algo calor incorporado
para descongelamiento, que hice una estimación del orden de un porcentaje de lo que venía arrastrando. Bueno, yo ahora miro cómo era eso y lo comparo. Hay el caudal de aire que mueve el evaporador, ¿no? Este caudal de aire. Yo ahí comparo eso a ver si no anduve muy errado. Yo tengo 12 kilowatts en ventiladores ya, acá, según lo que seleccioné. Y cuando recuerdo y miro lo que yo había estimado para la carga propia del equipo, había estimado en el orden de 16 kilowatts. O sea que estoy en el orden, estuve coherente, no me fui de pista, entonces tampoco corrijo nada, estoy bien. Bien, es más, estoy un poquito, quizás un toquecito sobredimensionado, beneficio para mí. No hago ningún tipo de arreglo en este caso. Y también veo del fabricante la lista de medidas de ese equipo. Fíjense, voy a poner 4 de esos, ¿eh? Y el modelito era, a ver que lo recuerdo, 31229. 1229, 8C, todos iguales, y acá yo tengo las medidas de esos equipos. Vuelvo a reiterar, el modelo es 08, 12 aleta por metro, no importa, 3, 12, 29. 12, 29 es este. Bien, y tengo las medidas. ¿Mm? La medida E, miren, 3 metros y medio. ¿Mm? Cada uno de ellos. De eso voy a poner 4. Mi cámara es larga, tiene, no me acuerdo, creo que tenía como 20 metros. Tendría que recordarlo. Bien, y con eso, yo selecciono estos equipos aptos para amoníaco, es para trabajar por termosifón, inundado, o sea que no hay problema. Seleccioné 4 de estos equipos. Bien, y acá yo noté, como el fabricante no hace ninguna aclaración con respecto si la capacidad que está indicando en sus tablas, estas, tienen en cuenta una relación de calor sensible o no, no dicen nada, ciencia ficción para este fabricante, como hay muchos que hacen de esta manera, ¿no? Como no, que no consideran nada con respecto a eso. Entonces, como no dice nada, yo voy a considerar que esa capacidad que está diciendo el fabricante está hecha con una relación de calor sensible 1. O sea que todo el calor se lo absorbe el aire por diferencia de temperatura entre su entrada y su salida. Ahora, en función de esto, si yo quisiera saber cuál sería la temperatura de salida del aire real de ese evaporador, bueno, yo tengo que calcular como que la capacidad del evaporador, yo acá le puse por el factor de corrección, porque si está con relación de calor sensible 1, que es lo que yo estimé, este equipo funcionando en las condiciones que yo le puse, va a rendir algo más. Por eso le pongo este factor. Bien, y la relación de calor sensible la aplico porque yo quiero ver cuál es la diferencia de temperatura que tiene el aire. Y toda esa potencia que transmite sería igual al caudal de aire másico por el calor específico de aire por el delta T del aire. De esta ecuación que les acabo de decir, lo único que estoy haciendo es despejando cuál es el delta T del aire que va a trabajar ese evaporador. Reemplazando los valores, obtengo que voy a tener un delta T de 2,4 grados centígrados. Por ende, si sé la temperatura de entrada del aire, que era menos 28, la temperatura de salida del aire del evaporador será menos 30,4 grados centígrados aproximadamente. ¿Bien? Si yo quiero tener ese dato, no me lo da el fabricante, pero bueno, yo para jugar un poco lo calculo. ¿Bien? ¿Queda comprendido? You are now unmuted. Sí. Bueno, ustedes You are now recuerden que cuando muted. tengan que hacer este tipo de cosas, nosotros vamos a estar con ustedes ahí viendo y resolviendo las consultas que nos hagan. Bueno, ahora vamos a charlar un poco sobre compresores. No es nada complicado el análisis de compresores, ¿bien? Pero bueno, vamos a meternos en temita. Bien, nosotros vamos a hablar sobre compresores básicamente alternativos, o sea, aquellos que trabajan con cilindro, pistón, biela, cigüeñal. Dentro de los tipos
compresores que existen, hay gran variedad de compresores, los podemos clasificar en alternativos de este tipo, un cigüeñal, biela, pistón, y rotativos. Los del tipo alternativos pueden ser divididos, ¿sí?, en grupos de compresores que se llaman herméticos. Herméticos porque no tengo forma de acceder a tocar ningún elemento del compresor. ¿Por qué? Porque tanto el compresor, cigüeñal, pistón, biela, cilindros, está metido, y motor eléctrico, está metido dentro de una carcasa metálica que está soldada, con lo cual no toco nada. Eso es lo que se llama compresor hermético. Por este tipo de forma le suelen decir bocha. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Ahí adentro yo tengo el motor eléctrico, el estator, el rotor, con su conexión eléctrica hacia el exterior para que yo pueda colocar los cables y alimentar eléctricamente el compresor. Obviamente todo esto es estanco, hermético. Y la unidad mecánica, cigüeñal, cárter, biela, pistón y cilindros. ¿Bien? Dentro de esa carcasa soldada. Ahí estará el depósito de aceite, una cañería para conexión de aspiración y una cañería de descarga del compresor. Bien, metido ahí adentro. Obviamente, este tipo de compresor, si el estator está metido ahí adentro y está construido con con alambre de cobre, como pasa normalmente, este tipo de compresor no sería apto para trabajar con amoníaco, porque no es compatible con ese material, ¿bien? Sino para trabajar con refrigerantes del tipo halógeno. Si yo reemplazo esta envuelta soldada por algo que sea hermético, obviamente, pero que yo pueda desarmar mediante bulones y bridas y tapas albulonadas, esto recibe el nombre de semi-hermético. ¿Por qué? Porque mediante tapas, bridas y bulones puedo desmantelar el compresor y acceder a cualquier órgano interno. Eso se denomina semihermético, como lo que ustedes están mirando acá en la foto. ¿Bien? Y después están los compresores que denominamos abiertos, ¿no? O los ya tipo industriales. Este también lo mismo, como el estator está metido acá adentro, todo el interior del compresor está en contacto con los vapores del fluido refrigerante. O sea que si no hay compatibilidad de materiales, yo no puedo utilizar, por ejemplo, amoníaco, ¿verdad? Y los del tipo abierto industriales, como estos que ustedes están viendo en la foto. Nosotros vamos a charlar sobre estos. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de que si es hermético o abierto, estamos hablando de cómo toma mando el motor eléctrico con el cigüeñal del compresor. A eso nos referimos si es hermético o abierto. ¿Bien? Porque todo compresor en sí es hermético, es un sistema cerrado. El gas refrigerante no anda por cualquier lado, está dentro de un sistema cerrado. ¿Bien? Entonces, estos, los herméticos y semiherméticos, se construyen para eliminar ese tipo de accionamiento entre lo que es el motor eléctrico y el cigüeñal, que básicamente siempre es una misma pieza, o sea, el rotor del motor eléctrico continúa y forma parte del cigüeñal. ¿Bien? O sea, es una misma pieza, con lo cual no hay ningún elemento de conexión entre el motor eléctrico y el compresor. El compresor anda a la misma velocidad que gira el motor eléctrico. En cambio, en el motor, y ahí no hay ningún elemento que pueda impedir algún tipo de fuga, porque no lo hay, hacia el exterior. En cambio, en el compresor del tipo abierto, la punta de cigüeñal sale del compresor, se le coloca un volante, como esto que ven acá, o no, y ahí es donde toma mando el motor eléctrico con el compresor. ¿Bien? En forma externa. Si es mediante volante, correas y polea del motor eléctrico,
¿sí? En función de esa relación de diámetros que haya entre el volante y la polea, será el número de revoluciones al que gire el cigüeñal, por ende, el compresor. Y si es un acople directo, mediante un manchón y en línea el motor eléctrico, bueno, el cigüeñal o el compresor girará al mismo número de revoluciones que el motor eléctrico. Bien, entonces, acá, en esta punta de cigüeñal, es donde yo puedo tener inconvenientes de pérdida de fluido refrigerante hacia el exterior, porque acá en el cárter del compresor está la presión de succión, bien, o si esa presión de succión está por debajo de la presión atmosférica, que haya ingreso de aire hacia adentro del sistema, que cualquiera de las dos cosas yo no quiero. Obviamente, si hay salida de fluido refrigerante hacia el exterior, yo lo puedo detectar de alguna manera. Si no hay filtración de aire hacia el interior, es muy difícil que yo lo detecte con algo eso. Me resulta como imposible. Entonces, acá aparece lo que se denomina un sello para impedir esta infiltración o fuga, ¿sí?, del fluido refrigerante hacia afuera o de aire hacia el interior del sistema, entrando por la punta de cigüeñal. Bien, y después están los del tipo rotativo. Los más conocidos y populares son los famosos compresores a tornillo, que consisten en dos rotores, un macho y una hembra que se denomina. Bien, que son de este formato, como los hay hoy compresores de aire también de tornillo. Bien, pero nosotros ahora vamos a charlar un poquitito nada más, porque si no sería súper extenso, sobre los alternativos, compresores industriales alternativos. Estos industriales a tornillo también pueden ser herméticos, semiherméticos, como estos que están viendo en la foto. Yo puedo acceder al motor eléctrico, al compresor, sacando bridas, o abierto, como si fuesen estos, en donde la punta de mando de un rotor sale afuera y ahí es donde se toma el accionamiento del motor eléctrico. Estos normalmente trabajan en línea, ¿no?, en acople directo, con motores de 3000 revoluciones por minuto. Bueno, aclarado un poco este tema sobre lo que vamos a charlar hoy, un ciclo de refrigeración, ¿sí?, varía un poco el ciclo teórico con el ciclo estándar, varía un poco en dos cuestiones. Un ciclo ideal sabemos que está comprendido entre dos líneas de presión, a una la llamamos presión de condensación, a otra la llamamos presión de evaporación, y en el ideal, ¿sí?, serían dos líneas de entropía constante. Bien, sabemos que el ciclo ideal no existe y ahí es donde aparece la pequeña diferencia con respecto a un ciclo real de funcionamiento. Una es en la expansión, bien, que no es a entropía constante, sino que es a entalpía constante en un ciclo estándar o un ciclo real. Ahí hay una pequeña variación, pero la más importante es la que corresponde a la etapa de compresión, ¿bien? En donde una compresión ideal, ¿sí?, sigue la forma de la ecuación de que la presión por el volumen esta sería el cociente isentrópico, que es la relación de calores específicos a presión y volumen constante. No es así, sino que cumple una ecuación similar, pero con un exponente diferente, ¿no?, que este exponente se le llama exponente politrópico. Bien, ahí es donde aparece esa primera diferencia que es relativamente importante, ¿no? Si yo hiciera una compresión, como lo decíamos, siguiendo una línea de entropía constante, estaría haciendo un ciclo ideal. Y esto en la práctica habíamos visto que no se realizaba.
Bien, si yo tenía una condición que suponía en la succión de mi compresor, conociendo la presión de evaporación y conociendo la presión de condensación, para resolverlo teóricamente, lo que hacía, dibujaba una compresión ideal, que era siguiendo una línea de entropía constante hasta llegar a la presión de condensación de trabajo. Y después, sabiendo que hay un aumento en ese trabajo o energía de compresión, porque no estoy trabajando con un fluido ideal, me manejaba con un coeficiente que se llamaba, o que me permitía un rendimiento, que era el rendimiento isentrópico, o sea, qué tanto me alejaba hacia la derecha de ese ciclo ideal, ¿sí?, en función de ese rendimiento. Ese rendimiento depende de la construcción del compresor, del fluido refrigerante, de las fricciones que pueda tener ese vapor real a ser comprimido y expulsado del compresor, pero que nosotros, para resolverlo analíticamente, suponíamos o considerábamos un rendimiento isentrópico con criterio, con valores relativamente reales, que los teníamos indicados en algunas tablitas para echar mano y poder consultar esos valores. Esas que están expresadas en la teoría, que ahora también las vamos a volver a armar. Y de esa manera yo determinaba el punto de compresión estándar de ese ciclo. Bien, diferente al ideal. Dibujaba el ideal para poder aproximarme al otro, que es el que yo deseo. Bien. Y con respecto, lo mismo, y con respecto a las temperaturas de descarga que habría en la compresión, bien, sigue esta expresión. Todas esto ya lo habrán visto en termodinámica, ¿no? Donde T sub 1 y T sub 2 es la temperatura de evaporación, ¿sí?, o de succión del compresor, T sub 2 es la temperatura de descarga, y P sub 1 es la presión de compresión, la presión a la succión del compresor, P sub 2 es la presión de descarga, y N ese coeficiente politrópico, perdón. Bien, entonces, de acá, yo analíticamente, si quisiera, podría determinar cuál sería la temperatura de descarga en la compresión de ese compresor, para ese determinado fluido refrigerante, porque este coeficiente depende del fluido refrigerante que yo utilice. O determinarla en forma gráfica del diagrama que yo haya realizado. Ahora, para tener una simple visualización, realizamos una gráfica con diferentes fluidos refrigerantes, manteniendo una temperatura de condensación fija para todos, del orden de 35 grados centígrados, bien, con un rendimiento isentrópico de 0,8 supuesto para el compresor, y un sobrecalentamiento en la succión del compresor de 5 grados centígrados. Bien, ¿qué quiero decir esto? Que si yo digo que el compresor está a una temperatura de evaporación de 0, el compresor no, estoy trabajando en un sistema con una temperatura de evaporación de 0, el recalentamiento en la succión del compresor es 5 grados centígrados. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que está a una determinada presión, que es esta, y a 5 grados centígrados de temperatura de aspiración. Si fuese lo mismo para menos 10, estaría trabajando con esta presión y la temperatura en la succión sería 5 grados por encima de esa temperatura, o sea, menos 5. ¿Bien? Creo que se ha comprendido lo que quise decir. ¿Y qué calculamos en función de esto? Esta es una tabla para observar nada más. Y calculamos las temperaturas de descarga, ¿sí?, las T sub 2, por ejemplo, de esta ecuación. Y graficamos, ¿sí?, y observamos cómo, teniendo fija la temperatura de condensación y variando la temperatura de evaporación, cuál es la temperatura de descarga para diferentes fluidos refrigerantes. En rojo está el amoníaco.
Y después en violeta, en celeste y en verde está un grupo de halogenados. Pero ¿qué vemos? Que ya trabajando al orden de menos 10 grados centígrados de temperatura de evaporación, cuidado con la temperatura de descarga del amoníaco porque empieza a ser un poco elevada. Ni hablar si evaporo, ¿sí?, a temperaturas bajas, las temperaturas de descarga son muy altas. No tanto para los fluidos halogenados, no me traen ese tipo de inconveniente. ¿Queda claro? You are now unmuted. Esto, You are now muted. me obliga a que todo compresor de amoníaco sí o sí tiene que tener un sistema de enfriamiento por agua para evitar que estas temperaturas de descarga del compresor sean muy elevadas. Esto es así. Esta es la válvula de succión de un compresor industrial. El gas aspirado entra por acá, pasa por un filtro y va alrededor de las camisas. Las camisas son estas que están acá. Esto sería una camisa. Acá está en corte. Adentro tiene el pistón, perno de pistón, biela, cigüeñal. ¿Bien? Obviamente que el vapor también está en contacto con el cárter del compresor, donde está el aceite frigorífico, el aceite de lubricación. ¿Bien? Acá en la punta de cigüeñal tengo la bomba de aceite a engranajes para hacer una lubricación forzada. Y en la otra punta, donde sale el eje, el sello para evitar fugas. Entonces, cuando el pistón baja, se abre, por diferencia de presión, se abre una válvula, el vapor que está acá rodeando las camisas se mete adentro del cilindro. Cuando el pistón sube, la lámina de succión se cierra por diferencia de presión y cuando empieza a aumentar, se abre por diferencia de presión una lámina de descarga y el gas es expulsado, comprimido, acá ya estoy a alta presión, por las culatas y se va por la cañería de salida del compresor, rumbo a los condensadores. Como esto para el amoníaco tiene temperaturas elevadas, siempre se le pone una tapa, ¿sí?, con falsa camisa para circularle agua de enfriamiento, que son estas tapas que ustedes están viendo acá conectadas con mangueritas de agua, porque es la tapa de enfriamiento de la cabeza de los cilindros. ¿Mm? Acá tengo dos pistones, acá tengo dos pistones, acá tengo dos pistones y del otro lado que no se ve, dos pistones. Esto sería un compresor de 8 cilindros. ¿Bien? ¿Se entendió lo que quise decir? Entonces uno viene con agua a 30 grados centígrados, como si fuese auto, ¿bien? Y circula por las tapas, pasa por una, pasa por la otra, pasa por la otra, se calienta y se va. Circuito de refrigeración, como si fuese el motor de nuestro auto. ¿Bien? Pero con este objetivo. ¿Queda claro? You are now unmuted. En cambio, si trabajo con You are now halogenados, muted. como no me trae este problema, yo esta tapa, que está bulonada arriba, normalmente no viene y no tiene enfriamiento por agua. ¿Por qué? Porque mucho no lo requiere. Así es el tema. Bien, acá ven algunas relaciones de calores específicos, esta constante, K, para diferentes fluidos, inclusive el aire. O sea, aquel que tenga un exponente más alto tiene temperatura de descarga más alta que el otro. ¿Bien? Entonces estos halogenados, si bien parece poquitita la diferencia, no tienen un coeficiente, una relación de calores específicos tan alta como el amoníaco, entonces no tienen una temperatura de descarga tan alta. Con lo cual, y observen este tema, ¿no? Con lo cual, ¿se acuerdan cuando estuvimos analizando los ciclos? Que decíamos, cuando trabajamos con una relación de compresión alta, especialmente para amoníaco, es conveniente en los compresores alternativos, de estos que estamos hablando,
¿Es conveniente trabajar en un sistema de doble etapa? ¿Lo recuerdan? You are now unmuted. Sí. Bueno, ¿cuál era lo que, qué era lo que pasaba con eso? Teníamos un COP cada vez más bajo, o sea, no aprovechaba bien la potencia eléctrica, por decirlo así, para trabajar. Cada vez se me hacía más costoso. El otro, especialmente para el amoníaco, tenía de You are now temperaturas de muted. descarga muy elevadas, con lo cual podría tener problemas mecánicos. Se ve reflejado acá. Y lo otro era un tema de rendimiento volumétrico que vamos a ir ahora, que se perdía mucho rendimiento volumétrico. Fíjate vos que ese factor de temperatura de descarga muy alta, los halogenados mucho no lo tienen, el tema de temperatura. Con lo cual, si yo quisiera trabajar con algún fluido halogenado, con una relación de compresión alta en un ciclo simple, no tengo mayor inconveniente para hacerlo. ¿Qué quiero decir? Suponete, si yo estoy haciendo el ejercicio de una cámara de baja temperatura para amoníaco, fui a un sistema de compresores a pistón de doble etapa, porque si lo hago en simple, fusilo todo. Ahora, imagínate el freezer de tu casa, o si tenés un freezer, es para trabajar a la misma temperatura baja para guardar producto congelado, ¿verdad? Pero sin embargo tenés un compresor, lo que podrías tener en tu casa si lo tenés, un compresor halogenado del tipo hermético, tipo bocha, que trabaja en simple etapa. ¿Y cuál sería el tema ahí? En un compresor que por ahí tiene medio HP de potencia. Depende del tamaño del freezer, no del freezer de tu heladera, de la heladera, ¿no? Sino de un pozo, de un freezer individual. ¿Y cuál sería el problema ahí? Bueno, alta relación de compresión. ¿Tengo problema de alta temperatura de descarga? No. ¿Vas a tener problema con el rendimiento volumétrico del compresor? ¿No lo aprovecharías bien? Sí, tal cual, eso es cierto. Pero como son compresores chiquitos, uno pone uno mucho más grande no, más grande que si hiciera alguna otra cosa correcta, pero no hay tanta variación de precio porque son cosas chiquitas. Che, y con respecto al consumo eléctrico, ¿no lo desaprovechamos mucho? Sí, pero lo enchufás vos en tu casa, no en la mía, así que la energía eléctrica pagásela vos. ¿Queda claro? ¿No les quedó claro? You are now unmuted. You are El now resto muted. no sabe, no opina. Bueno, vieron qué ingenieril que fui y de repente fui ingeniero y comercial. Sabiendo lo que pasa, lo aplico, pero los gastos, que pueden ser un poquito más elevados, de consumo, bueno, pagalo vos. Bien, entonces, visto esto, ¿y esto qué quiere decir? Ah, que si ese compresorcito a pistón yo lo usara para comprimir aire, temperatura de descarga más alta va a tener el compresor. Por eso un compresor de aire que podemos tener en nuestra casa, en nuestro taller, en la gomería o lo que fuese, ¿sí? Un compresor simple de aire no trabaja normalmente con una presión de descarga mayor que 8. O sea, ahí la relación de compresión sería 9 dividido 1, una relación de compresión de 9. Más allá de querer tener una presión más alta en un compresor de aire, la temperatura de descarga del aire se me va muy, muy alta. Y ahí aparecen los compresores doble etapa de aire, o sea que tienen dos cilindros. Un cilindro, el de baja, comprime por un caño todo aletado, le pasa ese aire comprimido a la succión del de alta, que se enfrió por ese caño aletado, y el de alta lo aspira y lo comprime hasta una presión más alta, 12 o 14 kilos por centímetro cuadrado. De ahí no pasan más. Vuelven a tener el mismo problema. Bien.
Ahora, veamos una cosita. Vamos a ver qué es lo que pasa, en realidad, con el ciclo de trabajo de un compresor. ¿Bien? ¿Y a qué vamos a llegar? ¿A qué conclusión? Un compresor a pistón, o uno rotativo, pero el compresor, ¿qué hace? Aspirar vapores, ¿verdad? Eso fue lo que estuvimos viendo y charlando. Ahora, el compresor, en función del diámetro del pistón, de la carrera entre su punto muerto superior e inferior, del número de pistones que tenga y de las revoluciones por minuto a la cual gira el compresor, va a tener un determinado desplazamiento volumétrico, ¿sí? Tantos metros cúbicos por segundo, tantos metros cúbicos por hora. A eso se lo llama el desplazamiento del compresor, ¿verdad? Ok, ahora, ¿qué es lo que vamos a observar? Que no, el compresor no aspira, ¿sí? Un caudal volumétrico de gases refrigerantes igual al caudal volumétrico de su desplazamiento. Esto nunca es así. ¿Bien? Ok, y ahora vamos a ver, obviamente, el porqué de eso. ¿Cuál es esa razón? Supongamos, yo acá tengo un cilindro acostado, tengo el pistón, acá pongo punto muerto inferior, acá pongo punto muerto superior, y acá arriba estoy haciendo un diagrama. Presión, volumen. ¿Bien? Ok. Entre el punto muerto inferior y el punto muerto superior, a eso lo llamo el volumen de cilindrada, B sub S. Ahora, esto mecánicamente, este punto muerto superior no pega exactamente sobre el final de la culata del cilindro, sino que hay un pequeñito espacio para que no haya problemas mecánicos de choque del pistón contra la tapa, si hay problema de dilatación térmica, que no vaya a golpear y a romperse algo mecánicamente. Entonces siempre aparece un pequeño espacio que es una luz, ¿sí? Que puede ser de 1 milímetro, un poquito más. Pero a ese espacio, a ese pequeño espacio, se lo denomina espacio nocivo. Acá en esta gráfica lo pongo como B sub 0. O sea, y el volumen de desplazamiento más ese volumen nocivo es lo que llamamos volumen de cilindrada. No quiero meter los nombres acá para que se compliquen. B sub C, volumen máximo del cilindro. B sub 0 nocivo y B sub S es el volumen desplazado. ¿Bien? ¿Queda claro esto? You are Sí, now perfecto. unmuted. Bien. Y You acá, are now muted. You are now unmuted. You are now muted. graficado, tengo como si fuese la presión de aspiración del compresor y la presión de descarga. Estos compresores trabajan mediante unas láminas con resorte, con unos resortitos pequeños que tratan de hacer no mucha fuerza. O sea, que la válvula se abre, tanto la de succión como la de descarga, cuando hay una diferencia de presión entre la parte superior e inferior de la lámina. Entre la parte superior e inferior de la lámina. La válvula se abre solita. ¿Bien? Ok. Supongamos que estamos en el punto muerto inferior y que dentro del cilindro hay una determinada cantidad de vapor que fue aspirado. Empieza el pistón a recorrer su carrera ascendente, obviamente va aumentando la presión y va disminuyendo el volumen. Estamos en la etapa de compresión. ¿Bien? Ok. Llegado a un punto en su carrera ascendente, no sé cuál será ese puntito, se alcanzará la presión en el cilindro al valor que hay fuera en la presión de descarga o presión de condensación para nosotros. Supongamos que sea el punto 2. Se alcanza esa presión. ¿Bien? Si sigue ascendiendo el pistón, no se sigue comprimiendo. ¿Por qué? Porque se abre la lámina, la válvula, y empieza a escapar el vapor comprimido hacia su salida. Con lo cual,
este punto 2 hasta el 3 lo hace a presión constante, podemos suponer que es la presión de condensación, ¿sí? Expulsando el gas hasta que llega al punto muerto superior. Ahora bien, cuando llega al punto muerto superior y el pistón comienza su carrera descendente, en este pequeñito espacio quedó atrapado gas a la presión y temperatura de escape o de condensación. Con lo cual, a medida que el pistón va bajando, se va produciendo la expansión de ese gas que quedó atrapado en este pequeño espacio que denominamos espacio nocivo. Y el pistón va a ir disminuyendo, va a ir recorriendo su desplazamiento hacia el punto muerto inferior y ese gas se va a ir expansionando hasta que en algún punto, que no sé por dónde andará, en su carrera descendente, se alcance o se iguale la presión de los vapores que están fuera del cilindro con el vapor que se ha expansionado dentro del cilindro. Cuando se alcanza ese punto, que por ahora no sé por dónde anda, y el pistón sigue descendiendo, como la presión ahora en la succión es mayor que la presión que hay dentro del cilindro, la válvula se abre y el vapor puede ingresar adentro del cilindro. Con lo cual, del punto 4 al punto 1 es realmente el volumen de vapor aspirado por el compresor, que no coincide con el volumen recorrido. ¿Debido a qué? A la expansión de esta pequeña cantidad de vapor que quedó atrapado en lo que denominamos espacio nocivo. ¿Bien? ¿Queda claro? Sí, yo tengo una consulta. Sí, En el punto 2 y 4, lo que sucede es que la presión se iguala a la presión exterior. ¿En los dos pasa lo mismo? sí, exactamente lo mismo. Mira, suponete que yo arranco de acá, ¿no? El pistón, la cabeza del pistón está acá y empieza a bajar. ¿Sí? Bien. Suponete, por poner un valor cualquiera, yo acá tengo 2 bares. Y justo acá, en este punto, el pistón se expandió y tiene 2 bares. Cuando sigue bajando, crearía una disminución de presión por debajo de 2, ¿verdad? Un poco menor. Cuando eso se alcanza, que quiere bajar un poquito la presión porque sigue descendiendo el pistón, acá tengo 2 bares y acá tengo 1.98, ¿qué pasa? El vapor que está afuera empuja la válvula y entra solito. Bien, perfecto. Cuando llega el pistón acá abajo, entró lo que entró. Esta lámina está cerrada contra su asiento, ¿ves cómo está dibujada? Porque acá yo tengo 12 bares, entonces esos 12 bares empujan la lámina contra su asiento, porque acá dentro del cilindro tengo 2, la deja recontracerrada, ¿se entiende? Sí, perfecto. Sí, sí. Empieza a subir el pistón, acá tenía 2, acá dentro del pistón quedó 2 del cilindro. Cuando esto empieza a subir y quiere comprimir, levanta un poquito la presión y esa presión empuja la válvula, la pega contra su asiento y sella la válvula de succión. Y empieza a comprimir. No hay ningún escape porque acá yo voy aumentando la presión. 2, 3, 4, 8, 10, 11 bares. Nadie sale porque acá tengo 12 afuera. Ahora, cuando alcance los 12 y quiera seguir comprimiendo, subiendo un poco más, empuja desde abajo esta lámina, la abre y expulso los vapores a esa presión constante. Que sería el Bien, bien. punto 2, 3. Gracias. ¿Bien? ¿Está bien? Sí, perfecto. Bueno. Y ahora que dijiste, para que yo voy a abrir otro catango de cosas. Es como decir, yo tengo una lámina, ¿no? Un agujero, y yo acá pongo lo que se llama un flapper. ¿Qué es un flapper? Una lámina, lo voy a dibujar como si fuese 3D. Agarrada a esa placa que tiene un agujero, ¿sí? Entonces, esta laminita está pegada contra el agujero, ¿sí?
Ahora, si acá yo tengo una determinada presión y acá yo tengo otra determinada presión, si esta presión de abajo, P1, en algún momento es mayor que esta presión P, que está acá arriba, esta lámina se pandea, se abre como una banderita y el gas pasa. ¿Correcto? Si pasara al revés, esta lámina queda plana, lo que se dice un flapper, ¿no? En un auto, una banderita. Esta lámina deja de arquearse, se pega y sella el orificio de pasaje y se cierra. Muy, muy sencillo. Bueno, entonces esto se entendió. Ok. Por lo tanto, sabiendo que pasa esto, y esto en definitiva, o sea, en qué punto empieza a expulsar de su carrera ascendente o en qué punto empieza a aspirar en su carrera descendente, no es un punto fijo del cilindro y del pistón. ¿Dependerá de qué? ¿Dependerá de la presión de aspiración? ¿Ustedes qué dicen? O sea, la presión de aspiración será una variable para determinar estos puntos, este que me importa ahora. La respuesta es sí. ¿La presión de descarga será una variable para determinar en qué punto ocurre esto? La respuesta es sí. ¿El tamaño del espacio nocivo será una variable para determinar este punto? ¿Cuánto se expande? La respuesta es sí. O sea, depende de varias cosas. Es dónde comienza este punto de aspiración. Pero sí lo que podemos decir, que podemos asegurar que el compresor trabaja con un determinado rendimiento volumétrico. ¿Y qué es ese rendimiento volumétrico? Y es el volumen de vapor realmente aspirado con respecto al volumen de su desplazamiento, A eso lo llamo rendimiento volumétrico. ¿Y eso, Alberto, es una constante en el compresor? No, ni loco, porque depende de la presión de aspiración, de la presión de descarga, del espacio nocivo, de las características del refrigerante. O sea que no es un valor fijo que viene con el compresor. Ni loco. Depende de las condiciones de trabajo que vos hagas funcionar al compresor. Macanudo. Pero por definición, el rendimiento volumétrico es esto. El volumen realmente aspirado con respecto al volumen desplazado. ¿Bien? El volumen desplazado, obviamente, será pi por diámetro del pistón por la carrera del pistón dividido 4. Ese es el volumen que tiene de recorrido un solo cilindro. Es normal hablar o expresar al espacio nocivo, al volumen nocivo, como un valor porcentual de este volumen desplazado del compresor. Bien, normalmente, les vuelvo a decir, ese espacio que nosotros no quisiéramos que exista, pero mecánicamente lo requiero para no hacer percha los metales, puede ser de 1 milímetro, no mucho más que eso. Pero normalmente, si lo comparo con el tamaño del recorrido del cilindro, podemos decir que ese espacio nocivo anda en el 1 y como mucho el 3% con respecto a ese volumen de desplazamiento del compresor. Por ende, al espacio nocivo lo pongo en esa fracción porcentual para denominarlo, ¿no? B sub 0, que es el volumen real, dividido el volumen desplazado entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior. Normalmente, ¿esto cuánto da? 1%, 2%. ¿Bien? Ahora, recién charlamos, que el rendimiento volumétrico es función de varias cosas. Una de ellas es del tamaño del espacio nocivo, de la presión de succión, de la presión de descarga, del tipo de refrigerante que esté utilizando, ¿verdad? Bueno, en definitiva, ya visto en compresores, si es que lo han visto, yo podría expresar en forma matemática el valor de ese rendimiento volumétrico del compresor, en función de estos parámetros o de estas variables que se ve afectado dicho coeficiente.
Y de esta manera poder graficar a modo teórico. Cuando hablamos a modo teórico, estamos diciendo con buen criterio y relativa precisión, no palabra santa. ¿Bien? Los valores de este rendimiento volumétrico para diferentes fluidos refrigerantes, representados por este exponente, obviamente, para un determinado valor de espacio nocivo, un valor coherente, no me acuerdo cuál le había dado acá en porcentaje, y en función de la relación de presiones. Y para graficar esto, ¿sí?, dejamos fija la presión de condensación en un valor coherente, normal, para las instalaciones frigoríficas, y jugamos con la presión de succión. En definitiva, ustedes observen que esta relación, presión de condensación, presión de succión, es lo que denominamos relación de compresión. Y en función de esta relación de compresión, tiramos este grafiquito para ver o esperar cómo serían valores razonables de rendimiento volumétrico de un compresor alternativo por pistón. Y observen que aunque tengamos una relación de compresión muy pequeñita, del orden de 2, no esperemos tener un rendimiento volumétrico mucho mejor a 0,9 o 0,85 con respecto al volumen desplazado por el compresor. Y a medida que aumenta la relación de compresión, ese rendimiento volumétrico va disminuyendo. Y fíjense, para una relación de compresión del orden de 10, para diferentes fluidos refrigerantes, ya el rendimiento volumétrico por ahí me anda cayendo en el 0,5. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque tenga un compresor funcionando a una determinada cantidad de vueltas de 8 cilindros, es como que estoy aprovechando realmente, aspirando vapores, la mitad, 4 cilindros. Los otros es como que no se están usando. Rendimiento volumétrico. Por eso, cuando llegamos a una relación de compresión del 8 o de 9, el otro término que decíamos, tenemos un rendimiento volumétrico bajo del compresor. Estamos desaprovechando equipamiento. ¿Por qué no pensamos en otra cosa? Vayamos al sistema de doble etapa. Y este justifica el último punto. ¿El último punto cuál era? Rendimiento volumétrico. Temperatura de descarga alta, especialmente para el amoníaco. Estos tres no me influían demasiado, no tenía ese problema. Y el costo energético elevado, que si el sistema es chiquito, págatelo vos. Y no vamos a un sistema doble etapa. Ahora, si es industrial y amoníaco, con compresores a pistón, olvídate. Tengo que ir a un sistema doble etapa, con compresores alternativos. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿O se comprendió? Sí, se entendió. Bien. ¿Se acuerdan que una vuelta Martín había hecho un cálculo? A ver si está Martín. Sí, Martín está. Había hecho un cálculo de aislaciones, ¿sí? Que había un término que se llamaba radio crítico, que decía que si el radio del aislante no era mayor que ese valor, en vez de aislar, perdíamos más energía que con la aislación. ¿Bien? Que era una cosa un poco matemática, ¿verdad? Aunque en la práctica no ocurría esto, sino que una particularidad matemática. Bueno, con esto también hay una particularidad matemática con esta relación, en donde decir, che, si esta relación, ¿ven que a medida que aumenta la relación va disminuyendo el rendimiento volumétrico? ¿Esto qué me quiere decir? ¿Habrá un valor de una relación de presiones, una relación de compresión de un determinado valor, tal que me haga que el rendimiento volumétrico valga 0? ¿Eso qué significa? Que el compresor, que el pistón sube, comprime, y cuando baja a su punto muerto inferior, lo único que pasó es descomprimir lo que quedó comprimido en el espacio nocivo, y el compresor no hace nada, no aspira nada.
¿Eso puede ocurrir? Sí, puede ocurrir, ¿bien? Pero en la práctica no es tan común, porque sería una relación de compresión un poquito elevada que no utilizamos. Pero bueno, a eso, ¿no? Igualando esta ecuación a cero, vemos cuál es esa relación de compresión o esa presión máxima, que me hace el rendimiento volumétrico igual a cero. Por ahí están en el orden de, qué sé yo, ¿viste? 30 bares, cosas así, que no ocurre en la práctica, que no lo tenemos, ¿no? Para un determinado refrigerante. Pero es una particularidad, nada más. Bueno, ¿qué más podemos hablar de esto? Con respecto a un compresor, bueno, macanudo. Si yo quiero saber cuál es el desplazamiento que tiene un compresor, ¿yo qué tengo que saber? O me lo da el fabricante, ¿sí? O miro cuál es el volumen desplazado del compresor, de un cilindro. ¿Qué tengo que saber? El diámetro del pistón y la carrera. Pi por diámetro cuadrado sobre 4 es el área. Por la carrera es el volumen desplazado. Por los números de cilindro que tenga el compresor, por las revoluciones por minuto a las que trabaja el compresor, bueno, eso me dará metros cúbicos por hora. A eso llamo el desplazamiento de un compresor. Un compresor industrial normalmente tiene desplazamiento del orden de 200 metros cúbicos por hora hasta, no sé, 600, 700, depende del tamaño del compresor, ¿no? Pero no hay 2000 metros cúbicos por hora de un compresor a pistón, ¿sí? El compresor a pistón más chiquitito que existe es el de la heladera. Y por ahí el desplazamiento de ese compresor, que no es nada, por ahí es de 1 o 2 metros cúbicos por hora, para que tengan una idea ustedes, ¿no? Bien, con lo cual, yo este desplazamiento es propio, obviamente, sí del compresor. Es un valor fijo del compresor. La única variable son las RPM a la cual yo lo hago trabajar. Si yo cambio las revoluciones por minuto, cambio el desplazamiento del compresor. El resto es mecánicamente constante. Ahora, si yo quiero determinar los kilogramos por hora, o sea, cuántos kilogramos de vapor por hora está aspirando el compresor, o sea, el caudal másico aspirado por el compresor. Si yo tengo su desplazamiento, que lo tengo, lo averiguo o me lo da el fabricante. Si determino, en función de las condiciones de trabajo, cuál es su rendimiento volumétrico, 0,8, 0,7, 0,6. Y conozco la condición del vapor aspirado, como si fuese acá, su volumen específico, puedo determinar cuál es el caudal másico aspirado por el compresor. Si yo digo que ese caudal másico aspirado por el compresor, ¿verdad?, vino de un estado determinado, previa expansión, y digo que sale o es aspirado con un determinado estado en la aspiración del compresor, como yo calculé el caudal másico que circula por acá, si yo ese caudal másico ahora aspirado por el compresor, ¿sí? El compresor hace esto, pero yo digo, si ese caudal másico vino de este estado y terminó como este estado, tengo esta variación de entalpía, lo multiplico por esa variación de entalpía, y ¿esto qué es, señores? Este caudal másico por esta variación de entalpía. Bueno, como nadie responde, esto es la capacidad frigorífica del ciclo. La extracción de calor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. You are now unmuted. You are now Bien, muted. con lo cual, a este pedazo de hierro funcionando, que está funcionando bajo una determinada condición de trabajo, el compresor hace esto, pero si yo digo, si está aspirando todo este caudal másico, che, ¿y de dónde salió todo ese vapor? Y todo ese vapor salió de allá atrás, de un fluido refrigerante en esta condición, que se expandió, pasó por un evaporador, del evaporador salió con esta condición, y este caudal másico es lo que yo estoy aspirando, que soy un compresor. Ah, entonces te puedo decir que vos estás haciendo
esta capacidad frigorífica? Y dale, decime, no tengo problema. Muy bien. Entonces digo que ese compresor tiene ese rendimiento, esa capacidad frigorífica en kilowatt o en kilocalorías. ¿Bien? Ahora lo vamos a aclarar un poquito. ¿Qué es lo que está rindiendo este compresor? ¿Qué capacidad tiene de funcionamiento frigorífico? Determinada. Pero sale de esta expresión, de este detalle. Después también, como estuvimos hablando, y suponíamos para hacer los cálculos teóricos, tenemos un rendimiento de compresión. Mirábamos rendimiento isentrópico y otro que era rendimiento mecánico. ¿Bien? Ok. Ese rendimiento de compresión o isentrópico, ¿se acuerdan que era la relación de las entalpías entre 2 menos 1 dividido 2', ponele, que era la real de descarga, dividido 1, a eso llamamos rendimiento isentrópico, que era menor que 1, y que nosotros determinábamos mediante unos gráficos para ayudarnos, ¿no?, de cuánto podría ser ese rendimiento isentrópico o de compresor de los diferentes compresores industriales que puede haber. Nos valíamos de una tabla para ayudarnos. Teniendo ese valor, podíamos estimar con buen criterio cuál era la condición de salida real de la compresión de ese equipo. Bien. Básicamente, ese rendimiento de compresión, nosotros lo podemos pensar como la potencia teórica, la que sale de un diagrama de hacer una compresión ideal, siguiendo entropía constante, dividido la potencia real de la compresión. Bien, la que se seguía de una línea que todavía no conocía, pero que me abría hacia la derecha de esa línea de entropía constante del ciclo ideal, ¿verdad? Tenía una potencia de compresión, la ideal, menor que la potencia real de compresión. A esa relación, a ese cociente, yo lo llamo, en realidad, es el rendimiento de compresión, rendimiento isentrópico. ¿Bien? Yo eso lo puedo graficar mediante ensayos de fabricantes, de datos, me da una mapita de un formato parecido a esto. Esto podría ser lo que llamamos el rendimiento isentrópico también, ¿verdad? Y que está dado en función de la relación de compresión un determinado valor de ese rendimiento. Fíjense que varía entre 0,8, 0,7, 0,6, dependiendo el tipo de compresor. O sea, uno a priori no sabe cuánto vale esto de un compresor real, pero en este orden de valor están comprendidos estos rendimientos. ¿Bien? Y de acá, de esta ecuación, yo relaciono a la teórica, que ¿de dónde la saco? De un diagrama con compresión ideal. Esa potencia teórica la saco ¿de dónde? Únicamente de un diagrama, ponele presión, entalpía. Esta otra no la estaría conociendo del todo. Y este rendimiento, a priori, si no me lo dice el fabricante, en forma justa, tampoco podría saberlo si no hago algún tipo de ensayo, ¿verdad? Pero más o menos los valores tienen este formato, pueden andar por acá. Y después tengo un rendimiento, que es el rendimiento mecánico. Ese rendimiento mecánico, ¿qué significa? Y mira, si al compresor yo le saco las tapas donde están las válvulas de succión y de descarga, ¿sí? Y hago funcionar el compresor a 1000 revoluciones por minuto. No está comprimiendo a nadie. No hay ningún vapor aspirado, ningún vapor comprimido. O sea, no estoy aspirando a nadie, pero obviamente ese compresor requiere una potencia para estar funcionando, para vencer sus fricciones y todo eso. A esa potencia es la que denomino, ¿sí?, el rendimiento mecánico, lo que requiere el compresor para su funcionamiento. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. Conceptualmente. O sea, que conceptualmente ese rendimiento mecánico es la relación entre la potencia de compresión y la potencia total que necesita el compresor para ser movido
funcionar y girar, que sería la potencia de compresión más la de fricción. Esta sería la potencia total. ¿Ok? Ahora, si yo agarro el compresor, yo fabricante, ¿sí? Lo pongo en marcha y le saco la tapa de las cabezas de cilindro. Le saco estas tapitas. O sea, no comprime, está girando, moviéndose el compresor, todo fantástico, pero no comprime a nadie. ¿Sí? Lo pongo en el banco, lo hago funcionar, le pongo una pinza amperométrica y veo cuál es la potencia esta, mecánica o de fricción. ¿La puedo lograr? Sí, obviamente. ¿Ok? You are now unmuted. Lo armo. You are now Bien, muted. lo hago comprimir y miro la potencia total. ¿Ok? Porque lo hago funcionar en una determinada condición. O sea que estoy midiendo esto. Medí esto y me estoy midiendo el total. Por ende, sé cuánto vale esto y calculo cuál es el rendimiento mecánico del compresor. Yo, fabricante, lo sé, lo conozco. Sabiendo el rendimiento mecánico y sabiendo el rendimiento de compresión, mediante un diagrama presión-entalpía, yo sé cuál es el rendimiento teórico de compresión, ¿verdad? Porque lo saco de un gráfico, en las condiciones de trabajo. Por ende, si este lo medí en un ensayo y este lo saco analíticamente de un gráfico, calculo cuál es el rendimiento de compresión de mi compresor trabajando en esa condición. Y grafico estas curvas. Para mi compresor, el de otra marca será sutilmente diferente, pero juntamos todas y hacemos unos gráficos que nos sirven para sacar valores bien aproximados. ¿Bien? ¿Se comprende lo que estamos hablando? You are now unmuted. Por ende, si yo sé cuál es la potencia teórica, que la saqué de un gráfico, presión, entalpía, ¿sí? El cálculo teórico que yo hice, si yo esa potencia la divido por el rendimiento de compresión y el rendimiento mecánico, obtengo cuál es la potencia total real que esperaría me consuma ese compresor en funcionamiento, haciendo cálculos con lapicera y papel. Que es lo que hacemos y calculamos a veces nosotros para entender los conceptos y practicar. Esto en la práctica, ¿cómo se resuelve? Y porque el fabricante te da todos los datos de funcionamiento del compresor con las potencias consumidas y todo lo que necesitamos. No hacemos estos cálculos analíticos, pero está bueno hacerlo en forma analítica para entender todo lo que hace el fabricante cuando nos da esa información, porque sos vos laburando para ese fabricante haciendo estas tablas. Bien, interpretación. Por otro lado, a veces las condiciones de trabajo de un sistema no son constantes. O sea, si yo tengo un sistema de enfriamiento, un sistema frigorífico, en algún momento ese sistema podrá estar trabajando al 100% de su capacidad y en otro momento puedo estar trabajando a una capacidad menor porque no se requiere toda la extracción máxima de diseño del sistema. ¿Bien? Porque, por ejemplo, el sistema tiene 4 cámaras, las 4 son iguales, pero hoy está trabajando una sola cámara, las otras están paradas, porque están vacías, no estoy haciendo nada. Pero yo instalé todo el sistema para el total, o sea, tengo compresores para las 4 cámaras. Cuando esto ocurre, bueno, yo de alguna manera tengo que regular la capacidad de los equipos, para que no se rompa ese balance entre el evaporador y el compresor, entre el compresor y el condensador, y todo el sistema que está en serie. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que regular capacidades a veces. Bueno, ¿cómo se regula la capacidad de los compresores, por ejemplo, a pistón? Bueno, los compresores a pistón modernos son multicilindros, ¿sí? Un compresor industrial no es de un solo pistón, y tampoco de 2, sería muy chiquito, pero normalmente son de 4, 6, 8 cilindros, los grandes. O sea, estamos hablando de normalmente motores eléctricos de 50 HP,
a 150 HP. Ponele, ahí está el grueso del campo de los compresores a pistón industriales. Ponele que sea de 8 cilindros ese compresor y yo en algún momento quiero regular capacidad. ¿Por qué? Porque se pararon servicios, las cámaras ya están en régimen y cortan porque están a la temperatura de trabajo, de mantenimiento, entonces se paran servicios. Obviamente deja de producirse evaporación de fluidos refrigerantes en los evaporadores. Por ende, me empieza a sobrar compresor o me empieza a sobrar compresores. Bueno, una de las formas más sencillas de regular capacidad en los compresores es trabajar con las láminas de succión que están ubicadas acá a un costadito de las camisas. Lo que ustedes están viendo acá es la cabecita del pistón, un corte, como si fuese acá un aro, otro aro, un corte. ¿Bien? Esta es la pared del cilindro, esto. Y acá sobresale una parte metálica, que vendría a ser esto, que estoy señalando yo acá. ¿Lo alcanzan a ver bien? You are now unmuted. Y You are acá, now muted. que está cortado en esta foto, es como que es esta línea. No está colocada esta tapita, acá en estas fotos. Y ahí es un aro, acá el grande, que se llama lámina de succión. Y apoya sobre dos labios de la camisa. ¿Bien? Hace asiento. Tiene un corte y ahí abajo, que no es macizo, ¿no? No es cerrado, cada tanto, circunferencialmente, en esta zona, hay agujeros. Con lo cual, el vapor que está acá, por donde yo tengo la manito, el vapor de succión, que está esperando ingresar al interior del cilindro, lo hace cuando el pistón desciende, produce una depresión en el interior del cilindro, y la presión que está acá afuera es mayor que la presión que se creó o disminuyó en el interior del cilindro. Ese vapor, cada tanto acá hay un agujero, se mete abajo de esta lámina y cuando gana la levanta, vence unos pequeños resortitos que están tirando la lámina de succión contra su asiento, se levanta y el vapor que está afuera, acá, se mete dentro del cilindro. Y ahí aspira el compresor. Bien, cuando empieza a ir hacia el punto muerto superior del pistón, levanta un poquito la presión, ¿sí? Y esta presión que está por arriba de la lámina de succión, más la pequeñita fuerza que hacen unos resortes, ¡ping!, pegan la lámina contra su asiento e independizan la parte exterior de la camisa, donde está la presión de succión, ¿verdad? Y el pistón puede comprimir. Si yo de alguna manera dejo abierta esta lámina de succión, cuando el vapor ingresa y el pistón empieza a subir y quiere comprimir, si yo esta lámina la dejo abierta de alguna manera, el vapor aspirado lo vuelvo a tirar afuera de donde vino y el pistón no comprime en absoluto. Este es el mecanismo más común para regular capacidad, no permitiendo que los pistones compriman. ¿De qué manera? Dejando abierta la lámina de succión. ¿Y cómo hago para dejar abierta la lámina de succión? Muy simple. Mediante un empujador, una varillita, una espiga de acero, que son estas que ustedes ven acá. Varias, ¿no? Alrededor del cilindro, con un resortito, que acá en este asiento, en un collar, esto es un collar, este es el collar, este collar, gira alrededor del cilindro un pequeño ángulo, mediante una varilla, que es esta, que se mueve hacia un sentido o en otro. Al moverse la varilla en este sentido, hace girar un poquitito estos aros. Un poquitito.
Pero estos aros ahí arriba tienen un corte, ¿ven? De inclinado. ¿Ven que tiene una caída, un planito inclinado? Entonces, esta espiga que está fija en una posición y esto que se mueve un par de grados, rota hacia un lado o hacia el otro, en una posición la espiga le pega a la parte superior de esa rampa. Y si gira, encuentra la rampa y la espiga se va para abajo y desciende. No sé si lo alcanzan a ver acá, una pequeña rampita. De esa manera, yo moviendo esta barra y haciendo girar un poquito este collar, levanto o bajo esta espiga metálica. ¿Qué hace? Levanta y deja colgada la lámina de succión, o se baja y la lámina de succión trabaja por sus propios medios. ¿Bien? Y de esta manera yo regulo capacidad moviendo eso. ¿Y eso cómo lo muevo? Con la misma presión de aceite de lubricación que tiene el compresor. Y un pistoncito, ¿bien? Que al tener presión empuja y mueve esta barra. Le saco presión al pistón, la barra se mueve para el otro lado. Y esa regulación de presión lo hago mediante una pequeña solenoide que está fuera del compresor, vinculada con la presión de aceite de descarga de la bomba de lubricación. ¿Y cómo le determino a la solenoide que abre o cierra? Y normalmente está automatizada con un presostato, ¿bien? Que está conectado a la presión de succión. Si la presión de succión disminuye de un determinado valor, es porque digo, el compresor le está ganando la capacidad del evaporador. ¿Y qué hago? Le doy corte a la solenoide, no dejo que haya presión de aceite y esta barra, ¿qué hace? Levanta la lámina de succión y la deja colgada, no me deja aspirar esos pistones. Si fuese al contrario, le doy tensión eléctrica, comprime y el collar gira, cae el perno y deja trabajar por sus propios medios a la válvula de succión. Y el cilindro comprime. Bien, y de esta manera es un compresor. Y ven que la barra siempre trabaja con dos collares, o sea, dos pistones. Siempre trabaja por cabeza. Cada cabeza del compresor tiene dos pistones siempre. Y de esta manera, yo un compresor de 8 cilindros lo puedo trabajar como al 100%, que compriman los 8 pistones, o que trabajen, al 75%, que trabajen únicamente 6, al 50%, que trabajen 4, o al 25%, que trabajen 2 pistones. Y de esa manera achico el tamaño de funcionamiento del compresor al requerimiento instantáneo de la planta o de la instalación que yo tenga. Bien, acá lo que están viendo es un cabezal, cada cabezal tiene 2 pistones, y acá ven como que hay una posición de algo que sobresale del bloque. Bueno, ahí trabaja esa varilla y acá en la punta está el pistón. Esto que yo le estoy señalando acá, en definitiva, es esto que está sobresaliendo ahí. Y ahí conectada una solenoide. Esa solenoide con una cañería está conectada a la descarga de la bomba de aceite. O sea que cuando yo le doy tensión eléctrica a esta bobina, se la va a dar un presostato, que está con un cañito conectado a la presión de succión. Dejo comprimir o no estos 2 cilindros. Tengo otra para el otro cabezal y tengo cada mecanismo de estos hidráulicos por cada par de cabezas que tenga el compresor. Bien, y de esta manera yo puedo regular la capacidad, o sea, no tengo inconvenientes. Achico el compresor a la demanda que yo requiera. Lo que no puedo hacer nunca es aumentar la capacidad del compresor más allá de su capacidad total, ¿verdad? Ahí no puedo hacer nada, no puedo hacer milagros. Otra posibilidad de regulación de capacidad es jugar con un variador de frecuencia conectado al motor eléctrico del compresor. Como vimos,
la capacidad del compresor está en función directa con el número de revoluciones. O sea que yo con un variador de velocidad accedo a variar la frecuencia del motor eléctrico, estaría variando la velocidad de rotación del compresor. Por ende, su desplazamiento. Por ende, el caudal másico que aspira. ¿Bien? ¿Se comprende? Sí, sí. Bueno. Y por último, veamos, por ejemplo, esto es una tabla de selección de un determinado compresor que da un fabricante. La vamos a analizar un poquitito. Esto es una marca que se llama de compresores Sabroe. Esta tablita está para un determinado modelo de compresor que se llama SMC 106S. Es el modelo del compresor. Bueno, pero yo les cuento un poco. 106 significa porque es un compresor de 6 cilindros. Los pistones son de diámetro 100 milímetros. Y esto S representa para este fabricante la carrera del compresor. Que el S para estos modelos es 80 milímetros. Tiene otra que se llama L, que creo son 100 milímetros de carrera. Y tiene otra que se llama X o E como extra, que es de 120 milímetros de carrera. No importa, ¿no? Simboliza eso. Esta tabla que yo copié dice refrigerante amoníaco, su enfriamiento de líquido 5 grados centígrados, sobrecalentamiento en la succión 5 grados centígrados. Esto es fijo, ¿no? Y después te dice TC, temperatura de condensación. TE, temperatura de evaporación. Q sub E es la capacidad frigorífica de este cacho de fierro. Si el cacho de fierro no tiene capacidad frigorífica, es un muerto. Y NE, la potencia consumida al freno, a la punta de eje del cigüeñal. ¿Bien? Ok. Analizamos un poquito todos los datos que nos dice acá, ¿sí? Sí, sí, el 100, ¿por qué era? ¿Por los centímetros cúbicos, dijiste, no? No, el diámetro del pistón, 100 Ah, milímetros. diámetro pistón. Bien, perfecto. Sí. Y te aparece una tabla como esta. Te dice, temperatura de condensación, es para amoníaco, ¿no? 30 grados centígrados, 35 grados centígrados. Te aparece un juego de tabla para que busques lo que se te ocurra, ¿verdad? Y como variables, temperaturas de evaporación. 0, menos 5, menos 10, menos 15, menos 20. Acá te dice revoluciones por minuto del compresor. 970, 1170, prácticamente este es el más usado. 1460, esto es un acople directo de un motor de 4 polos, ¿verdad? Digo bien, 1500 vueltas. 2 polos vendrían a ser 3000 revoluciones por minuto. Y esto es polea y volante con correa. Y te dice, la capacidad frigorífica que tiene ese compresor, o sea, en la succión, evaporando a 0 y con temperatura de condensación 30 grados centígrados, es de 209 kilowatts y consume una potencia de 32,4 kilowatts a la punta del cigüeñal. Bien, analizamos de dónde sale esto. Dale, ok. Yo soy el fabricante. A 970 revoluciones por minuto, obviamente, yo sé cuál es el desplazamiento de ese compresor, ¿verdad? El fabricante. ¿Sabe cuántos metros cúbicos por hora desplaza? Obvio. Si no lo sabes,
con el dato que yo te di, lo sacás. 6 pistones, diámetro 100 milímetros, carrera 80 milímetros. A 970 revoluciones por minuto, esto te puede estar dando, qué sé yo, 400 y pico de metros cúbicos por hora. ¿Se entiende? A medida que voy hablando voy a ir preguntando. ¿Se entiende de dónde sale eso? You are now Sí. unmuted. Desplazamiento. Si no lo sabes, imposible. Sos el fabricante. Y si me diste el You are now pistón muted. y me dice el punto muerto superior e inferior, listo, no le tiene que preguntar nada a nadie. Con eso, ¿qué sé yo? El desplazamiento del compresor. ¿Bien? Yo fabricante, condensando a, dije era 30 grados centígrados, amoníaco, estoy acá. You are now unmuted. Bien, sé la presión, 11.6 bares, la estoy leyendo ahí en el abajo. P, 11.6. ¿Evaporando a cuánto era? ¿Cero? Sí, estoy acá. Sé la presión, 4.2 bares, ¿ok? Bien, si yo soy el fabricante, conozco mi compresor y conozco la condición de trabajo que estoy armando en la tabla. O sea, tengo esta relación de compresión, 4.25, perdón, sé la relación de compresión, no, ahí estaba leyendo la presión. Yo, fabricante de mi compresor, ¿conozco el rendimiento volumétrico para esa condición de trabajo? Obvio, chicos, soy el fabricante, lo ensayo, soy el papá del compresor. Bien, sé cuánto vale este rendimiento volumétrico. ¿En qué condiciones dice que está aspirando el compresor? Yo les cuento, era evaporando, decía la primera, a 0 grados centígrados, ¿sí? Y sobrecalentamiento en la succión, 5 grados centígrados. O sea, estoy aspirando, no donde tengo el cursor, ahí, a esa presión y 5 grados centígrados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. You are now unmuted. Bien. Sé el volumen específico del vapor amoníaco en esa condición. Sí, es 0,3, lo estoy leyendo ahí. Lo averiguo, obviamente. ¿Lo sé? You are now unmuted. Hasta que no me contesten, no sigo. Obvio. Sé el desplazamiento, sé el rendimiento volumétrico porque soy el compresor y esos datos los tengo. Y sé el volumen específico, ¿por qué? Porque te estoy diciendo que estoy aspirando, en el gráfico te escribí, estoy aspirando un vapor con 5 grados de sobrecalentamiento en la succión. ¿En qué condición? Y te dije que estaba evaporando a 0 grados centígrados. Listo. O sea que sé el caudal másico. Perfectamente, lo recontrase. Muy You are now bien. muted. Y aparte me dice, el compresor, está evaporando a 0, sobrecalentamiento en la succión, condensado a 30 grados centígrados, ¿sí? Su enfriamiento de líquido, 5 grados centígrados. Con lo cual, lo que me está diciendo es que en la succión del compresor estoy acá, evaporación 0, sobrecalentamiento 5. ¿Sé la entalpía de ese punto? You are now unmuted. Obvio. Condensando a 30 grados centígrados, pero su enfriamiento del líquido 5 grados centígrados. O sea, me muevo por la línea de presión constante a menos 25 grados centígrados. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo el fabricante con esas palabras. ¿Sé la entalpía en ese punto? Obvio. Entonces, sé este salto de entalpía. De acá, dónde terminó y de dónde vino. Sé el caudal másico, sé la variación de entalpía, entonces al compresor le puedo decir que tiene una determinada capacidad frigorífica.
Obvio. Sí. Digo que ese compresor rinde 209 kilowatts de capacidad frigorífica. Y tengo el rendimiento isoentrópico, lo conozco, soy el fabricante. Tengo el rendimiento mecánico del compresor, obvio, lo conozco, soy el fabricante. Tengo un diagrama presión entalpía para decir, hago una compresión ideal, obvio. Conozco el rendimiento isentrópico, conozco el rendimiento mecánico, lo divido por eso y digo, ese compresor está consumiendo o necesita 32,4 kilowatts de potencia para que trabaje y haga esto. ¿Se comprende? Si yo divido, esto es dato del fabricante, ¿eh? Si yo divido esto, capacidad frigorífica, sobre la potencia consumida para hacer esa capacidad frigorífica, esto se llama COP. Y me da un valor. ¿Sí? Ahora, hago lo mismo, pero bajé la temperatura de evaporación. Nada más. Y el compresor, en vez de rendir 209 kilowatts, ahora rinde 131 kilowatts. Disminuyó muchísimo la capacidad. ¿Por qué? Bueno, muy simple. Este punto lo dejé igual, ¿no? 30 de condensación, su enfriamiento del líquido, 5, estoy ahí, en 25 grados centígrados. Un líquido subenfriado, 5 grados centígrados. Tengo la entalpía. Ahora, en vez de evaporar a menos 5, a 0, estaba evaporando, ¿qué fue lo que dije? Menos 10. Estoy acá. Bien, con sobrecalentamiento en la succión, 5 grados centígrados. O sea, estaría a esa presión en menos 5. ¿Sé el valor de entalpía? Obvio, sí. Entonces, este valor de entalpía y este valor de entalpía, ¿podemos decir que son medios parecidos al otro? Yo te diría que sí, no iguales, pero medios parecidos, ¿verdad? ¿Coinciden conmigo? Bien. ¿Dónde está entonces la disminución fuerte de capacidad? Bueno, uno era, ¿se acuerdan que entraba en juego el rendimiento volumétrico? Entre esta relación de compresión, miren el cursor, entre esta relación de compresión y ahora esta, evaporando a menos 10, teniendo la misma presión de condensación de 30, obviamente este tiene una mayor relación de compresión, ¿verdad? Sí. Si aumenta la relación de compresión, disminuía el rendimiento volumétrico. Si aumenta la relación de compresión, ¿quién disminuye? El rendimiento volumétrico. Por ende, ese compresor aspira menos metros cúbicos que el otro que evaporaba a 0. Le disminuye el rendimiento volumétrico. A ver, voy a la ecuación. Le disminuye el rendimiento volumétrico. Me afecta el caudal másico. Y después, ¿qué pasa? Aparece el que me mata, el volumen específico del vapor. Porque al bajar la presión de evaporación, fíjate, ahí yo tengo un volumen específico de 0.3, 0,3. Pero cuando voy a menos 10, el volumen específico del vapor es 0,42. Aumentó. Por ende, me disminuye más el caudal másico aspirado por el compresor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A medida que aumenta la relación de compresión, por decirlo de otra manera, bajo la temperatura de evaporación, me aumenta el rendimiento volumétrico. Me disminuye el rendimiento volumétrico. Me tira abajo.
y me aumenta el volumen específico del vapor. Me tira más abajo todavía. Por ende, aspira menos kilogramos por hora de refrigerante. Aunque ese salto entálpico sea medio parecido, evaporando a 0 o a menos 10, el caudal volumétrico del compresor me disminuyó bastante. Su capacidad frigorífica me disminuyó bastante. ¿Bien? Y si me fuese a menos 20, fíjate vos cómo me cae la capacidad frigorífica. ¿Eh? Disminución, rendimiento volumétrico, aumento, volumen específico del vapor. Si me voy a menos 30, menos 40, el que me asesina es el volumen específico del vapor. Se hace grandísimo el volumen específico del vapor. Por ende, el compresor no aspira muy pocos kilogramos por hora, caudal másico. Entonces no le asocio una capacidad frigorífica. Y si bien la potencia consumida disminuye, si hago los cocientes entre capacidad y potencia consumida, a medida que bajo la temperatura de evaporación, el COP cada vez se hace más chiquito, chiquito y más chiquito. ¿Se comprende? You are now unmuted. Sí, sí. Obviamente. Este es un límite, este es un límite para trabajar con compresores a pistón, y acá ya estamos en un límite, de acá para abajo no te zarpes demasiado. Pensá en otra cosa. Ah, lo podés hacer, sí, te pongo un compresor gigante para la heladera. Y ahora, fíjate, obviamente, aumento el número de revoluciones, y claro, el número de revoluciones viene de la mano con la capacidad, ¿verdad? Aumento el número de revoluciones, obviamente aumenta la capacidad, por ende también la potencia consumida, obviamente, ¿verdad? ¿Está? You are now unmuted. ¿Se interpreta? You are now Entonces, muted. el fabricante te da para su compresor tablas o software de selección de su producto. De este compresor, funcionando a este número de revoluciones que lo pones vos, pero las condiciones de trabajo las indicás vos. ¿Cómo vas a hacer funcionar ese compresor? Yo compro un compresor, vos comprás el mismo. Yo lo voy a trabajar en esta condición, ¿sí? Para mí el compresor en esta condición da una capacidad de 75 kilowatts, y vos el mismo compresor lo pones en otra condición de trabajo y te va a dar una capacidad frigorífica de 209 kilowatts. Pero tenemos el mismo cacho de fierro, pero lo vamos a hacer trabajar en diferentes condiciones de funcionamiento. Yo le voy a comprar un motor de 30 kilowatts, ¿sí? Porque para mí me alcanza, y vos al mismo compresor le vas a comprar un motor, ponele de 50 kilowatts, sobrado, porque vas a requerir más potencia, pero es el mismo cacho de fierro, el mismo componente mecánico. ¿Bien? ¿Queda comprendido? You are Sí, now perfecto. unmuted. Bien, cuando se pongan a jugar con tabla de selección de compresores, listo, ya queda clarísimo. No usas ninguna tabla de selección de compresores, no se te va a aclarar absolutamente nada. Bueno, y esto con respecto a compresores. Vamos a hacer una pausa, retomamos a las 16 horas